en el mes de septiembre. ¿Okay? Exacto, porque él es el que autoriza que eso pueda ocurrir. Estamos escuchando a José Miguel Barahona respecto a las primeras impresiones después de la presentación del recurso de amparo en la Corte Suprema. Escuchemos al abogado defensor de Cati. A un examen contrafáctico, porque podría perfectamente haber considerado, aun cuando no hubiese habido ese nuevo antecedente o nuevos hechos, que por la base de aquello que se precisó, también podría haber él dicho que había prisión preventiva. ¿De acogerse el amparo? Le preguntan si es que se acoge el amparo o podría ocurrir otra forma. Abrir causa y formalizar por lo que el Ministerio Público... Exactamente lo mismo. Pues exactamente lo mismo, pero lo importante es que se mantengan ciertos parámetros de legalidad en que deben actuarse o que debe actuar el Ministerio Público en esta materia. ¿Está confirmado si es que se acoge el recurso de amparo? No le puedo contestar, es algo que habrá que evaluar y en su momento podremos darle una opinión. Les agradezco. Bueno, estábamos escuchando entonces a José Miguel Barahona, abogado defensor de Cati Barriga, entendiendo que es el segundo abogado defensor, considerando que Cristóbal Bonasich no se ha presentado durante estos días. Dentro de poco debería venir José Pedro Silva, abogado querellante de la Municipalidad de Maipú, quien ha estado sentado en el otro lado del banquillo para comentarnos sobre lo que implica, ¿cierto?, este recurso de amparo y lo que pretenden tanto la defensa como los querellantes buscar con este recurso de amparo que fue escuchado por parte de la Corte Suprema. Abogado, estamos en vivo para T3 en vivo, si es que nos puede relatar cuáles son las primeras impresiones después de su presentación en la Corte Suprema, en donde ustedes buscan que este recurso de amparo sea desacreditado, ¿no? Sí, al igual como señalamos ayer, a esta altura no solo puede ser descriptivo de aquello que acaba de ocurrir antes de conocer la resolución de la excelentísima Corte. Y lo que nosotros hicimos fue precisamente señalar que lo que había ocurrido en la audiencia del 13 de septiembre respecto de estos hechos, grupo de hechos en particular, era precisar la información falsa que se entregaba a distintos organismos. Y aquí lo único que había era un cambio en el formato, es decir, los estados financieros, a diferencia de las cuentas públicas, y por otro lado lo que se cambiaba también era el destinatario. El destinatario en un caso era el Consejo Municipal, en este caso en particular se le entregaba información falsa a la Contraloría. Por lo tanto, nosotros entendemos no solo que esto no escapa del núcleo sustancial de la imputación que se hizo en el mes de enero, sino que además hay un problema de preclusión procesal. La defensa no interpuso los recursos ordinarios que se establece en nuestro ordenamiento jurídico, sino que interpuso un recurso de amparo 3 meses después de que se produce la audiencia de reformalización. Por lo tanto, a nosotros acabamos de solicitar a la excelentísima Corte que confirme la resolución de la ilustrísima Corte de Apelaciones en orden a rechazar este recurso de amparo. ¿Por qué ustedes dicen que el hecho número 6 no es un elemento inédito? Precisamente por lo que acabo de explicar, porque no escapa del núcleo sustancial de la imputación que se hizo en enero. En enero se señaló, aquí al menos se engañó al Consejo Municipal mediante la entrega de información falsa, al menos. Por lo tanto, cuando uno adhiere un destinatario, está complementando que esa entrega de información falsa no solamente se le hizo al Consejo Municipal y a la ciudadanía, sino que además a la Contraloría General de la República. Eso, configurarlo como un hecho inédito, me parece absurdo, además de que las cifras respecto de las cuales se entregaba información falsa eran exactamente las mismas, solo que lo único que cambiaba, les insisto, era el destinatario. Al Consejo se le entregaba una información falsa, en la cuenta pública a la ciudadanía se le entregaba una cifra con información falsa, se hacía lo mismo entonces con la Contraloría General de la República. ¿Ustedes piensan que a partir, le preguntan por la situación de Tomás Bodanovich, que es catalogado por Cati Barriga como un persecutor y como un misógino? El alcalde Bodanovich tenga alguna especial énfasis en estas querellas que nosotros hemos interpuesto en relación a su condición de mujer. Aquí el alcalde Bodanovich está cumpliendo con el deber legal de perseguir y denunciar los hechos graves de fraude al fisco y de falsificación de instrumento público que ocurrieron durante la exadministración de la exalcaldesa. Si no hiciera esto, el alcalde Bodanovich precisamente incurriría en un delito de omisión de denuncia, porque está en su deber legal como alcalde de proteger el patrimonio de Maipú y de perseguir hasta las últimas consecuencias a quienes lo defraudaron de manera sistemática durante 4 años. ¿Ustedes sostienen que a partir de este recurso de amparo la defensa de la imputada Cati Barriga pueda cambiar su situación de la prisión preventiva nuevamente? No, a ver, lo que puede ocurrir es bastante... Voy a intentar explicarlo en sencillo. Lo que puede ocurrir de acogerse el amparo es que obviamente la defensa va a pedir una revisión de la medida cautelar de prisión preventiva.
Nosotros entendemos que el hecho número 6, por el cual ellos están interponiendo esta acción de amparo, es parte de por qué se decretó la prisión preventiva, pero no es el total del fundamento que se resolvió ayer por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago respecto de por qué se debe decretar la prisión preventiva en contra de ella. Entonces, si ellos van a revisar esta medida cautelar de prisión preventiva basado en una eventual que se acoja a este recurso de amparo, me parece que no modifica las circunstancias de la exalcaldesa, y esto no lo digo yo, lo dijo la propia defensa. Cuando discutimos la prisión preventiva señalaron que el hecho 6 en particular era inocuo para la prognosis de pena. Lo señalaron ellos, no nosotros. Y para cerrar, en paralelo a esta eventual petición que podría ser la defensa de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, el Ministerio Público, muy sencillo, podría separar investigación y solicitar se formalice por estos hechos en una causa distinta, se formaliza por dichos hechos y se vuelve a agrupar. Por lo tanto, el efecto pretendido por la defensa me parece que es bastante inocuo en sus propias palabras, no en las que nosotros señalamos como querellantes. Le preguntan, después de la audiencia de cautelares, le preguntan por los querellantes. Después de que se concrete la prisión preventiva, ¿sería una herramienta para luego apelar? Es la pregunta que le hacen a José Pedro Silva, abogado querellante de la municipalidad. Como le digo, el fundamento tanto de la resolución de garantía como de la Ilustrísima Corte fue parcialmente recogido respecto de este hecho número 6. Por lo tanto, hay una serie de otros antecedentes y de otros delitos que se comunicaron y que no fueron objeto del recurso de amparo que interpuso la defensa, que sí fueron considerados para decretar la prisión preventiva. E insisto, el Ministerio Público podría abrir una nueva causa en un nuevo RUC, formalizar y por lo tanto imputar estos nuevos hechos y después agrupar. Por lo tanto, en ningún caso altera la medida alguna acción de amparo que ha interpuesto la defensa, sino que nuevamente nosotros insistimos, como lo hicimos ayer, es la instrumentalización del sistema judicial para volver a revisar nuevos hechos mediante distintas vías que no son idóneas para el efecto. ¿Pero qué cree que busca la defensa? Le pregunto. Evidentemente que busca beneficiar a su representada. El problema es que los instrumentos jurídicos que utiliza para ello, en la apreciación de esta parte, no son los idóneos. Y eso lo ratificó ayer, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y esperamos que la excelentísima Corte de Apelaciones también lo haga el día lo haga el día de hoy respecto al fallo que ya rechazó el amparo en la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Hasta antes de esa audiencia, la medida cautelar... Hasta antes de esa audiencia, la medida cautelar no había sido acogida en la audiencia. Hasta antes de esa audiencia, la medida cautelar de prisión preventiva no había sido acogida por el tribunal. En el único momento que no fue acogida la petición de prisión preventiva fue en la audiencia de formalización de enero. Y la Corte de Apelaciones fue muy precisa en señalar por qué no consideraba que se debía decretar la prisión preventiva. Y los motivos eran dos. Primero, que no existía claridad respecto del monto del déficit, y en segundo lugar, por la calificación jurídica que se le daba a los hechos que se habían formalizado. Ambas cuestiones fueron completamente despejadas en base a nuevos antecedentes 10 meses después en la audiencia del 13 de septiembre. Por eso mismo que en dicha audiencia se decretó la prisión preventiva. ¿Y ahí pidieron la prisión preventiva? Exactamente, y ahí pedimos la prisión preventiva porque habíamos despejado en conjunto con el Ministerio Público las dudas que había tenido la Corte respecto de por qué no podía decretar la prisión preventiva en enero. Despejadas esas dudas, aclarados todos los hechos que se habían cuestionado por la Corte en el mes de enero, entonces lo que correspondía en derecho, que fue lo que nosotros planteamos al juez de garantía en dicha oportunidad, era que se decretara la prisión preventiva, y eso no lo decimos nosotros, después fue confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, después se produjo toda esta situación que ustedes conocieron el día de ayer ante el Tribunal de Garantía, en que no se expusieron nuevos antecedentes, y entonces la Corte el día de ayer revoca la decisión de la jueza de garantía que ordenó disminuir la medida de prisión preventiva que pesaba sobre la exalcaldesa. Perfecto, estábamos escuchando entonces a José Pedro Silva, abogado querellante de la Municipalidad de Maipú por este recurso de amparo presentado en una primera instancia en la Corte de Apelaciones, rechazado anteriormente en aquella misma instancia y hoy día revisada nuevamente en la Corte Suprema. El máximo tribunal del país entonces durante esta jornada deberá entregar una resolución muy similar a lo que ocurrió durante la jornada de ayer en la Corte de Apelaciones, en donde podría cambiar, en donde ayer cambió definitivamente la medida cautelar con la que se encontraba a la prisión preventiva
definitiva la máxima cautelar en el caso de Katy Barriga, y por supuesto durante esta jornada podríamos tener una resolución de la Corte Suprema para saber efectivamente si se acoge o se rechaza este recurso de amparo. Eso lo vamos a saber durante esta jornada.